Ese, ci hanno rubato en Italia. Y sí, nos han robado en Italia. Aquí también sucede, y nos sucedió a nosotros. No estamos exentos, nos podía pasar. Pero bueno, la idea es contarles un poquito para por ahí advertir a los que viajan, a los que vienen, a los que van, a los que vienen a vivir a Italia. Además, porque bueno, siempre les compartimos todas las cosas lindas que nos suceden, pero también las experiencias no tan lindas, hay que contarlas, porque por ahí a alguno le puede servir. Y en este caso el tema del hurto, del furto, bueno, es para tener cuidado, ¿no? Por ahí tener más cuidado de lo que venimos teniendo. Pero bueno, contarle un poquito cómo sucedió. Se advierte mucho sobre robos en Italia, sobre todo en la época de tanto tráfico turista, que es en verano. Ahora, julio, agosto, es mucho movimiento de turistas, de gente en todos lados, sobre todo en los lugares, en las ciudades más concurridas, Roma, Nápoles, Venecia. Advierten mucho en la Fontana de Trevi, en los autobuses, en Venecia, y bueno, y también en los autogrill, como nos sucedió a nosotros. El autogrill es una empresa grande de servicio al viajero, como hay en Argentina junto a las estaciones de servicios, sobre todo en la Action, esos lugares de comida, kiosco, baños. Bueno, nosotros nos sucedió así. Volvíamos de las vacaciones, ya retornábamos a la casa nostra, y a 1 hora, 45 minutos más o menos de llegar a nuestra casa, nos detuvimos en un autogrill, en una estación, en un estacionamiento muy grande que tiene este autogrill en Novara, junto a la autopista, a la autoestrada. Bueno, nos detuvimos con la camioneta, estamos seguros que la cerramos, bajamos todos, cerramos el vehículo con el aparatito de la llave, digamos, el cierre centralizado, digamos. Por eso siempre se recomienda cerrar con la llave, pero bueno, siempre usamos el aparatito para cerrar y no sabemos si quedó una puerta abierta, si forzada no estaban las puertas, pero pensamos que del lado del acompañante nos sustrajeron 2 mochilitas con algunas cositas de cuidado, de higiene personal, las gorritas de las nenas, y lo que más nos duele es la cámara de fotos en su estuche, con sus lentes, todo, y mi cartera, con la billetera, que no había nada de dinero, yo nunca llevo plata encima, pero sí los documentos de los chicos y el mío, mi documento argentino y el documento de los chicos argentino e italiano. Así que eso fue lo que más dolió. El momento es muy feo. Bueno, como les contaba, fuimos al baño, volvimos, habrán sido 10 minutos. Cuando volvimos, no estaban, ya faltaban esas cosas. Fue algo muy rápido. Se ve que están a la pesca. Y bueno, comenzamos a recorrer el predio, a ver si a veces, como supuestamente lo único que le interesa es el dinero, recorrimos el predio a ver si encontrábamos los documentos tirados, algo de las cosas, revisamos los tachos de basura, recorrimos todo el estacionamiento, la estación de servicio que estaba al lado, el predio de estacionamiento de los camioneros, pero bueno, no había nada, niente. Al ratito llegan 2 patrulleros de policía, así que bueno, le contamos y bueno, fueron muy gentiles, nos tomaron la denuncia ahí mismo, con todo el detalle del hurto, los datos, nuestro, todo. Y bueno, y quedó la denuncia sentada.
Después también acá también hicimos la denuncia, acá donde vivimos, para que también quede. Es recomendable cuando, sobre todo, sucede el robo o la pérdida de documentación, hacer lo más pronto posible la denuncia, por si por ahí aparece algo. Y si no, bueno, para poder volver a hacer la documentación, ¿no? Así que bueno, nosotros ahora también tenemos ese trajín de volver a hacer la documentación. Ya tenemos turno para hacer la carta de identidad de nuestros hijos. Son trámites que hay que volver a hacer, no nos queda otros. Es como un tropiezo en el camino, pero bueno, hay que levantarse y seguir adelante. Ese domingo justamente el Evangelio hablaba de Jesús, nos enseñaba sobre no acumular cosas materiales para la tierra, sino acumular para el cielo, que nuestra vida sea una acumulación de cosas para el cielo, ¿no? Nuestra vida espiritual ya preparándose desde acá en la tierra para el cielo. Y bueno, por ahí eso nos hace pensar un poquito, ¿no? Las cosas que perdimos eran muy, muy preciadas para nosotros, sobre todo para mí, la cámara de fotos, las fotos, cositas personales, regalos de amigos muy queridos que tenía en mi cartera, que bueno, ya no las tengo. Y bueno, son cosas materiales que así como llegan, cuando uno menos los piensa, pueden irse. Y bueno, y no hay que por ahí perder el sueño en las cosas materiales, sino más bien en las espirituales para nuestra vida en el cielo. Así que bueno, para los chicos también fue una experiencia, por supuesto, no grata, pero también con un aprendizaje. Lo bueno es que ellos están muy mentalizados ahora con el comienzo de clases, que comenzamos la semana próxima, con el comienzo de la escuela, el reencuentro con sus compañeros, algunos compañeros nuevos. Así que bueno, nosotros también animados con todo ese tema, animados por ellos. Bueno, esto es lo que tiene la familia, ¿no? Que vamos viviendo momentos, ya sea de caos o de armonía o de alegría, todos juntos. Así que, y bueno, y ahora nos queda hacer estos trámites, este trajín de trámites, que a mí no me piache para nada, pero bueno, lo tengo a Daniel, que él tampoco le piache, pero va para adelante y hay que hacer tal cosa, y bueno, y él que encabeza la tropa y a seguir adelante. Y bueno, y ahí vamos todos juntos en familia, ¿no? Y sobre todo siempre encomendándonos a Dios en todo momento, encomendándonos a ellos también, a él también estos momentos así no tan gratos, pero bueno, es solo eso. Nos sustrajeron esas cosas materiales. Los documentos se pueden volver a hacer y bueno, y lo demás se disfrutó en su momento. Bueno, así que nada, contarles esto, que lamentablemente en Italia también sucede. Es uno de los lugares en Europa que tiene el porcentaje más alto de este tema del robo así al voleo. Como les decía, se advierte mucho en los lugares muy turísticos. Pero bueno, si quieren ir a otros lugares que no suceda tanto esto, porque lamentablemente sucede en todos lados, pero bueno, los lugares de Europa que tienen menos porcentaje, mirábamos con los chicos, de robo, es Polonia, Países Bajos, Irlanda. Bueno, ahí sucede menos. Pero bueno, en Italia hay lugares más que otros, ¿no? Que sucede. Sobre todo los lugares muy, muy turísticos. Además, hay tantos extranjeros acá en Italia. Yo pienso en los italianos, qué paciencia ya tienen, y además qué corazón acogedor, porque ellos tratan bien a todos. Nosotros estamos agradecidos con los italianos que nos han recibido tan bien y bueno, y algunos hasta nos acompañan y nos ayudan. Pero bueno, hay mucho, en Italia muchos extranjeros, de todos lados, de todos lados.
Bueno, nada, ¿qué más decirles? Esta fue una experiencia que nos tocó vivir. Así como le contamos las cosas lindas, también hay que contarle las cosas no tan lindas. Queremos compartirles después algunos de los viajes, algunos de los lugares que hemos conocido, hacer unos videos más armaditos, bien armaditos y bueno, y mostrárselos contados de un modo personalizado, ¿no? Desde nuestra familia. Así que bueno, después también se los vamos a ir compartiendo. Pero bueno, no queríamos dejar de contarles esto, que sobre todo a los que están por venir a vivir a Italia, que algunos también nos han contado, nos han preguntado sobre estos temas. Bueno, hay que tener cuidado en todos lados. Cuidar bien lo que es documentación. Y bueno, eso, en todos lados, ¿no? Tener cuidado con los vehículos, con las carteras, con las mochilas, sobre todo cuando se recorren muchos lugares, con mucha gente. Bueno, después en lo demás la verdad que nosotros hemos estado muy tranquilos, lindo, los chicos van y vienen, en el lugar donde vivimos es muy tranquilo, no es una ciudad grande, estamos cerca de una ciudad grande, pero nuestro barrio, digamos, es muy tranquilo, y bueno, siempre teniendo todos los cuidados, pero no hay esa delincuencia de secuestro, bueno, esos robos grandes, es este tema, ¿no? El tema de lo que buscan por ahí estos delincuentes oportunistas, digámoslo así de un modo, es buscar plata, buscar dinero, buscar cosas que les puedan servir, joyas, desde turistas y estas cosas, relojes caros. Y bueno, tener cuidado con eso, nada más. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien, estamos en familia, con nuestros proyectos, con nuestras cosas, siguiendo para adelante, pero por ahora no queríamos dejar de contarles esto, sobre todo para los que vayan a venir, tengan cuidado y nosotros tendremos más cuidado de lo que venimos teniendo. Bueno, gracias a todos. Chau, chau. Arrivederci. Y bueno, y a pesar de esto, finalizamos ese día y nuestras vacaciones de la mejor manera, celebrando la misa en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, encomendando nuestras intenciones a la Madre y a San Juan Bosco.